Bienvenidos a Sombra Roja. La historia de hoy es: eligieron su comodidad por encima de mi vida, me dejaron afuera durante un huracán y esperaban que regresara con poder. La tormenta llegó con una furia que solo había visto en las pantallas, arrasando la noche, arrancando ramas de robles centenarios. La lluvia golpeaba las ventanas, un tamborileo implacable que devoraba cualquier otro sonido. El rostro de mi madre, iluminado por las luces de emergencia intermitentes, era una máscara de terror absoluto, no por mí, sino por la hermana que se acurrucaba detrás de ella. Por favor, Emma, solo vete, suplicó, su voz un susurro delgado y quebradizo contra el aullido del viento. Sus manos, normalmente firmes y capaces, temblaban mientras me empujaba hacia la puerta principal, la única barrera entre yo y el torbellino. Mi padre, un hombre cuya presencia usualmente llenaba cada habitación, estaba junto a la repisa, la mirada fija en el reloj antiguo, cuyo péndulo oscilaba burlonamente. No me miró. No lo necesitaba. Su silencio era un endorsement ensordecedor de su súplica, de su demanda. ¿A dónde esperas que vaya, mamá? Es un huracán categoría 4. Las calles están inundadas. Los refugios llenos, dije, las palabras sonando huecas, ya derrotadas. Solo, no aquí, insistió, sus ojos desviándose hacia las escaleras donde una luz tenue brillaba desde el cuarto de mi hermana Lily. Lily no puede manejar esto. ¿Sabes lo sensible que es? Necesita calma. Necesita, a nosotros. El viento chillaba, sacudiendo los vidrios. Una rama, gruesa como mi muslo, chocó contra la casa, haciendo que la vieja estructura gimiera. Mi madre se estremeció, ajustándose el chal, su atención aún en la frágil hermana que siempre había sido el centro de su universo. Yo solo era la roca que orbitaba, prescindible. ¿Así que se supone que debo enfrentar un huracán por las delicadas sensibilidades de Lily? Mi voz sonaba plana, sin la ira que hervía dentro de mí. Era un guión familiar, uno que habíamos representado innumerables veces, solo que ahora estaba en juego la vida y la muerte. Es solo por esta noche, Emma. Hasta que pase. Te llamaremos. Nos aseguraremos de que estés segura. Habló como si una llamada telefónica pudiera alejar escombros voladores o inundaciones crecientes. Su promesa sabía a ceniza. Volví a mirar a mi padre, esperando un destello de reconocimiento, un fragmento del amor que alguna vez mostró. Él seguía mirando el reloj, un cobarde en su propia casa. No intervendría. Nunca lo hizo, no cuando se trataba de Lily. La puerta principal, pesada y de roble sólido, se abrió con un chirrido, revelando la oscuridad caótica afuera. El viento arrancaba mi cabello, la lluvia empapaba instantáneamente mi ropa. El rostro de mi madre, pálido y resuelto, fue lo último que vi antes de que cerrara de golpe la puerta, el clic de la cerradura resonando en el vacío. Estaba en el porche, empapada, sola, el huracán un monstruo vivo y respirante. El viento arrancaba mi ropa, arañaba mi piel. La lluvia era 1000 agujas. Agarré el pasamanos frío y mojado, los nudillos blancos. Adentro, calor. Adentro, seguridad. Adentro, mi familia. Afuera, yo. Un dolor profundo y primitivo se instaló en mi pecho. No era ira, todavía no. Solo una decepción aplastante y profunda. Esto no era nuevo. Solo era la culminación. La prueba final e innegable de mi lugar en sus vidas. Un pensamiento secundario. Una víctima. Cerré los ojos, dejando que la lluvia lavara mi rostro, preguntándome si las lágrimas alguna vez se detendrían. No lo harían. No esta noche. No nunca. Tropecé a través del aguacero, los faroles de la calle apagados hacía mucho. El mundo era un borrón gris y negro, interrumpido por destellos de relámpagos. Mi pequeño auto, reliquia de mis días universitarios, estaba terco en la entrada. Forcejeé con las llaves, mis dedos entumecidos, y de alguna manera, milagrosamente, el motor cobró vida. Conduje, sin saber a dónde, solo lejos. Lejos de la casa, lejos de su traición, lejos de la hermana que siempre había sido su excusa. Mi teléfono, milagrosamente aún vivo, vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Chloe, ¿estás a salvo? Las noticias dicen que hay que resguardarse. No vayas a ningún lado. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que mis padres me dejaron afuera para que su hija favorita no se estresara? La absurdidad sería cómica si no fuera mi vida. Terminé en el único lugar que se me ocurrió, el viejo centro comunitario, ahora refugio de emergencia. Era ruidoso, caótico, lleno de desplazados y desesperados. Encontré un rincón,
Me envolví en una manta delgada y áspera, y escuché cómo la tormenta rugía. La ironía no se me escapó. Estaba más segura aquí, entre desconocidos, que en mi propia casa. Días después, cuando la tormenta finalmente pasó, dejando un rastro de destrucción, regresé para encontrar mi casa intacta, mis padres aliviados, y Lily, pálida pero ilesa, sentada en el sofá, tomando té. Nadie mencionó que me habían expulsado. Nadie se disculpó. Simplemente actuaron como si hubiera desaparecido y luego reaparecido, un inconveniente menor en su mundo perfecto y curado. Emma, querida, has regresado, dijo mi madre, su voz ligera, como si solo hubiera salido por unas compras. Estábamos tan preocupados. ¿Encontraste un lugar seguro? El refugio, respondí, con la voz rasposa. Con cientos de personas más. Fue toda una experiencia. Mi padre, finalmente mirándome, ofreció una sonrisa débil. Bien. Bien. Nos alegra que hayas encontrado un lugar. Lily estaba muy alterada por todo esto. Lily, cuyo malestar me había lanzado al ojo de un huracán, ofreció una sonrisa aguada desde detrás de su taza de té. Es que, me pongo tan ansiosa, Lo sabes. No podría haber soportado que tú también estuvieras aquí. Hubiera sido demasiado. Solo asentí. ¿Qué había que decir? Mi supervivencia era un inconveniente, mi sufrimiento, una necesidad para su comodidad. Esa era su verdad. Siempre lo había sido. Pasaron años. El huracán se convirtió en un recuerdo oscuro y distante, una cicatriz en mi alma que nadie más veía. Construí mi vida lejos de sus sofocantes expectativas. Trabajé duro, ahorré meticulosamente y compré un pequeño departamento en el centro, un santuario donde mi presencia nunca se debatía. Mis llamadas con mis padres se hicieron más cortas, menos frecuentes. Las actualizaciones de Lily siempre giraban en torno a su última crisis de salud, su estado frágil, su necesidad de ellos. Entonces llegó la llamada. Mi padre, con la voz cargada de lágrimas no derramadas, dio la noticia. Mi madre. Muerta. Un derrame masivo y repentino. El funeral fue un borrón de trajes negros y condolencias susurradas. Estuve junto a mi padre, una centinela silenciosa, mientras Lily, vestida de negro, lloraba dramáticamente sobre su hombro. Ella era, como siempre, el centro de atención, la hija doliente. Yo solo estaba allí. Presente. Pero no verdaderamente vista. Una semana después, el abogado, el señor Harrison, llamó. Emma, la lectura del testamento de tu madre será el próximo martes. Tu padre y tu hermana estarán presentes, por supuesto. Es imperativo que asistas. Llegué a la oficina del señor Harrison, panelada en roble, un lugar que olía ligeramente a papel viejo y cera de limón. Mi padre estaba rígido, su rostro marcado por el dolor. Lily, vestida con un vestido negro discreto, sostenía un pañuelo, ojos enrojecidos. Me ofreció una débil y apenada sonrisa. Asentí, tomando asiento lo más lejos posible, cerca de la ventana. El cielo afuera era azul brillante e indiferente. El señor Harrison aclaró su garganta, ajustando sus gafas. Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Patricia Miller. Comenzó con las formalidades habituales, enumerando bienes, propiedades, inversiones. La herencia de mi madre era considerable, construida sobre generaciones de acumulación cuidadosa. A mi amado esposo, James Miller, le dejo la casa familiar en 142 Sycamore Orlane, todo su contenido y la totalidad de mi portafolio de inversiones. Mi padre asintió, con una leve y triste sonrisa. A mi preciosa hija, Lillian Miller, le otorgo la casa de playa en Malibú, el fondo fiduciario establecido a su nombre y una suma adicional en efectivo de $2 millones, para asegurar su comodidad y seguridad, dada su delicada constitución. Lily jadeó, llevándose una mano a la boca, lágrimas asomando. Mi padre tomó su mano, un gesto de consuelo y complicidad. Yo no sentí nada. Ninguna sorpresa, ninguna ira. Era exactamente lo que esperaba. El testamento de mi madre, como su vida, era un testimonio de su devoción inquebrantable hacia Lily. Solo esperaba el inevitable, el pequeño gesto simbólico que sería mi herencia. Una pintura, una joya, un reconocimiento a medias. El señor Harrison pasó la página. Y a mi hija, Emma Miller. Mi padre y Lily se voltearon hacia mí, con un aire leve, casi imperceptible, de autosatisfacción. Ahí viene, parecía decir su expresión. Las obras. Le dejo la suma de $1. El aire en la habitación se volvió espeso. El jadeo de Lily fue más fuerte esta vez,
un sonido de falsa sorpresa, pero cuando sus ojos se desviaron hacia mí, brillaban con un destello de triunfo. La mandíbula de mi padre se tensó, su mirada fija en el abogado, con un atisbo de algo indescifrable en los ojos. Yo permanecí inmóvil, el rostro convertido en una máscara. $1. Ni siquiera un gesto simbólico, sino un insulto deliberado y calculado. El último acto de rechazo de mi madre. El huracán, el frío, el miedo, todo había conducido a esto. $1. Era una bofetada, una desestimación, una declaración final de que no valía nada para ella. $1? Alcanzó a decir Lily, con la voz temblando de indignación fingida. Mamá, ella no haría. Pero el señor Harrison continuó, con voz firme. El testamento establece explícitamente, a Emma Miller le dejo $1, ya que siempre ha sido tan independiente y capaz, nunca necesitando nuestra ayuda, y se ha hecho su propio camino en el mundo. Hizo una pausa y añadió. También establece que esta disposición es definitiva y no negociable. Los ojos de Lily se abrieron de par en par, su falsa compasión se disolvió en una confusión genuina. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Una extraña calma se apoderó de mí. Esto era todo. La confirmación definitiva. Pero también contenía una llave oculta. Mi madre, en su último acto de crueldad, me había regalado sin querer algo mucho más valioso que el dinero. Me había dado una salida. Una razón legal e irrefutable para cortar todo vínculo. Y el lenguaje del testamento, independiente y capaz, sería mi espada. Gracias, señor Harrison, dije, con la voz clara y firme. Aprecio que haya leído eso. Me levanté de la silla, despacio, de forma deliberada. Mi mirada recorrió a mi padre y a Lily, cuyos rostros mezclaban confusión y una inquietud que comenzaba a surgir. Emma, espera, dijo mi padre, con la voz tensa. Debe haber algún error. Tu madre. No hay ningún error, papá, respondí, mirándolo a los ojos. Dejó muy claras sus intenciones. Lily, percibiendo el cambio en el ambiente, empezó a sollozar suavemente. Emma, lo siento mucho. No puedo creer que te haya hecho esto. Le ofrecí una sonrisa pequeña y tensa. ¿De verdad no puedes, Lily? ¿En serio? Me volví hacia el señor Harrison. Señor Harrison, tengo algunas preguntas sobre los términos del testamento. En específico, sobre la cláusula referente a la casa familiar en el 142 de Sycamore Lane. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué pasa con eso, Emma? ¿Es mía? ¿Lo es? Pregunté, sin apartar la vista del abogado. Señor Harrison, mi madre dejó la casa a mi padre. ¿Pero quién era realmente el dueño del inmueble? El señor Harrison revisó sus documentos, con un leve pliegue en la frente. Según la escritura, la propiedad está bajo un régimen de copropiedad como tenencia en común. Su madre poseía el 50%, y, sí, aquí está. Su abuela, Eleanor Miller, poseía el otro 50%. Mi padre parecía atónito. ¿Mi madre? Pero ella murió hace años. Y dejó todo a Patricia. No todo, James, intervine suavemente. La abuela Eleanor fue muy específica con algunas cosas. No confiaba en mamá para todo. El señor Harrison levantó la vista, sorprendido. Así es. Según el testamento de la señora Eleanor Miller, fechado hace 10 años, su 50% de la propiedad en Sycamore Lane no fue heredado por Patricia, sino por mi nieta, Emma Miller, tras el fallecimiento de Patricia. El silencio fue absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de Lily. El rostro de mi padre perdió todo color. ¿Qué? Logró decir al fin, apenas en un susurro. Eso es imposible. Nunca supe nada de esto. Nunca preguntaste, papá, dije, repitiendo casi las palabras del testamento de mi madre. La abuela Eleanor y yo éramos muy cercanas. Pasábamos mucho tiempo juntas, sobre todo cuando entré a la universidad. Ella veía las cosas de otra manera. Sabía que mamá siempre favoreció a Lily. Quería asegurarse de que yo tuviera algo, un lugar al cual llamar mío, por si algún día lo necesitaba. El señor Harrison, ahora completamente absorto, se aclaró la garganta. La disposición es muy clara, a mi nieta independiente y fuerte, Emma Miller, quien siempre mereció más de lo que recibió, le dejo mi participación indivisa del 50% de la propiedad ubicada en 142 Sycamore Lane, a transferirse tras la muerte de mi hija, Patricia Miller, siempre que Patricia conserve su participación en ese momento. Me miró con un destello de respeto en los ojos. Felicidades, Emma.
Ahora usted es dueña del 50% de la casa familiar. Mi padre me miraba con la boca abierta. Lily había dejado de sollozar, sus ojos reflejaban algo muy parecido al horror. De pronto, los $2 millones y la casa de playa en Malibú parecían mucho menos importantes. Esto significa, continué, con la voz cada vez más firme, que como copropietaria tengo derechos. Derechos importantes. Y considerando el generoso legado final de $1 que me dejó mi madre, creo que es momento de ejercerlos. ¿Qué derechos? Balbuceó mi padre, el rostro lleno de confusión y miedo. Bueno, dije, volviéndome hacia el señor Harrison, como copropietaria puedo solicitar la venta forzada del inmueble, ¿cierto? O, si así lo decido, puedo exigir una renta justa por mi mitad de la propiedad a quienes la ocupen. El señor Harrison asintió lentamente. Es correcto. Como copropietaria en tenencia común, usted puede forzar la venta y dividir las ganancias, o bien cobrar renta por su parte si no reside en el inmueble. Lily soltó un sollozo ahogado. Emma, no harías eso. Esta es nuestra casa. Es la mitad de mi casa, Lily, la corregí, sin apartar la mirada. Y el precio de mercado en esta zona es bastante alto. Estoy pensando, no sé, unos $3,000 al mes por mi mitad. Pagaderos el primero de cada mes, por supuesto. El rostro de mi padre era pura incredulidad. ¿Le cobrarías renta a tu propio padre? Me dejaron afuera durante un huracán, papá, le recordé, sin emoción alguna. Tú y mamá. Por Lily. Para que no se pusiera ansiosa. Esa noche, yo no tenía hogar. Ahora sí. Al menos la mitad de este. Y espero que se me compense por ello. Se desplomó en la silla, aplastado por el peso de la silenciosa retribución de su madre, y de la mía. Lily, por primera vez, parecía realmente asustada. Su delicada constitución comenzaba a fallar, pero esta vez no había a quien culpar. O bien, continué, con una lenta sonrisa extendiéndose en mi rostro, podría simplemente mudarme a mi mitad de la casa. Después de todo, es mi propiedad. Podría quedarme con la recámara principal. Es la más grande y tiene la mejor vista. Estoy segura de que tú y Lily podrían arreglárselas con los cuartos de huéspedes. Los ojos de Lily saltaron hacia su padre y luego volvieron a mí, llenos de puro pánico. La suite principal, su santuario, su espacio más preciado. Emma, por favor, suplicó mi padre, con la voz quebrada. Tu madre, no lo decía en serio. Lo del $1. Fue una broma. Un malentendido. ¿De verdad, papá? Pregunté, sin borrar la sonrisa. ¿O fue su última palabra sobre lo que valgo? De cualquier forma, acepto sus términos. Y los de la abuela Eleanor también. Qué curioso cómo se acomodan las cosas, ¿no? Me volví hacia el señor Harrison. Por favor, prepare la documentación necesaria. Necesitaré una notificación formal de cobro de renta, con efecto inmediato. O, si lo prefieren, podemos iniciar el proceso de venta forzada. Estoy abierta a cualquiera de las dos opciones. Aunque, para ser honesta, prefiero mudarme a mi mitad de la casa. Me vendría bien un cambio de escenario. Salí de la oficina, dejando atrás el silencio atónito, las ilusiones rotas y la comprensión tardía de las consecuencias que se avecinaban. El sol afuera se sentía más cálido, el cielo más brillante. El testamento de mi madre, pensado para herirme, me había liberado. No solo me dio media casa, sino poder. El poder de mantenerme firme, de exigir respeto, de recuperar la dignidad que me habían arrebatado tan fácilmente. Ellos me dejaron afuera. Ahora, yo tenía la llave. Y esta vez, la tormenta era completamente mía.